Muy bien. Okay. Estamos en 3, 2. Periodismo Libre tiene el gusto de estar en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canacope, con su presidente Gerardo López Becerra. Gerardo, muchas gracias, Gracias por recibirnos. Gracias, Jorge, por el espacio que nos das. Bienvenido a Canacope y a tu disposición. Siempre es un gusto de conservar esta, no solamente amistad, sino poder platicar de temas que son de interés común. Gerardo, Periodismo Libre es pequeño, es una página pequeña, pero por lo mismo se identifica y vive todos los días la realidad del comercio en pequeño de la Ciudad de México y del país. Por eso tocamos la puerta y de hecho queremos entrar. La primera pregunta queremos plantearla así: ¿cuál es la situación del pequeño comercio en el Distrito Federal hoy? Mira, tenemos una situación difícil para un número importante de comercio en pequeños en la Ciudad de México. Tenemos que hablar, tenemos que decir que negocios de giro catalogados, clasificados como pequeños son más de 300,000 en la Ciudad de México. Negocios que tienen de 1 a 10 empleados. Estamos hablando, sí, por supuesto, de tiendas de abarrote, pero no solamente de tiendas de abarrote. Estamos hablando de papelerías, estamos hablando de recauderías, estamos hablando de negocios de expendios de venta de pan, no la panificadora, no la panadería, sino el negocito pequeño que está en el barrio, que está en la calle, que es el expendio de pan. Se dedica a la venta de pan, no lo fabrica, lo vende. Estamos hablando de refaccionarias, cafés internet, peluquerías, todo este conjunto de negocios, Jorge, que le dan servicio a las comunidades, la lavandería de la calle, de la colonia, la tintorería de la calle, de la colonia. Todo este conjunto de negocios, en realidad, pues tiene entre 1 y 10 empleados, que en su mayoría, muchos de ellos, está el dueño, la dueña, y familiares a los que empleamos como ayudantes, les damos trabajo y sirve para generar un sustento. Muchos chicos que estudian y trabajan, pues ahí se mantienen, de ahí pueden sacar para sus camiones. Muchas madres solteras, de ahí pueden tener el recurso para llevar a su casa y llegar en la tarde y hacer la tarea con cuidar a sus hijos, hacer la comida, y en la mañana trabajaron en uno de estos pequeños negocios, pequeños comercios. Entonces es un sistema, se habla de pequeño comercio, pero es un gran sector. Estamos diciendo que solamente en la Ciudad de México 87% o más de las empresas son empresas con estas características: comercios familiares, comercios, empresas pequeñas. Entonces es un gran sistema, que ayuda al reparto de las grandes empresas. Los grandes proveedores de yogures, los grandes proveedores de pan, los grandes proveedores de refresco, encuentran en el pequeño comercio su red de distribución. Nos lo decía un directivo de una empresa, que el 60%, fíjate, el 60% de su financiamiento de esta gran empresa lo hace el pequeño comercio, mientras que el otro 40% pues la hacen las tiendas grandes, las tiendas departamentales, pero con la ventaja, Jorge, de que el pequeño comercio es el que le paga en cash al día, mientras que las tiendas departamentales le están pagando a crédito y le están devolviendo la mercancía que se maltrató, las mermas que le llaman. Entonces dice, para mí el pequeño comercio significa el financiamiento del 60% de mi operación, con la ventaja de que el pequeño comercio, cuando yo llego y le dejo la mercancía, me paga, y me paga no con tarjeta, me paga en cash. Entonces estas características resaltan, denotan la importancia que tiene el pequeño comercio, porque por un lado es la red de abasto popular en las colonias, es la red por las que las familias se abastecen, y por otro lado es la base
para la distribución de las grandes empresas. Entonces es una doble función la que cumple con el pequeño comercio, con otra función más, es la empresa familiar. O sea, para aquella familia que puede poner un negocio, por ejemplo, de venta de artículos de limpieza, ese negocio es el ingreso, una parte muy importante del ingreso de esa familia, o es prácticamente la empresa familiar. O sea, la pequeña empresa le suministra el sustento a un importante número de familias. ¿Cuál es la problemática que enfrenta el pequeño comercio en la Ciudad de México? Mira, yo creo que hay tres problemáticas. Primera, identidad. El sector comercio en la Ciudad de México no tiene identidad. No estamos identificados. No somos, y te lo digo con conocimiento de causa, yo soy hijo de un padre comerciante. Yo soy hijo de un padre que tuvo una tienda de abarrotes en la colonia Montezuma. Y un padre que quiso lo mejor para sus hijos, pero que decía: hijo, estudia para que no seas comerciante como yo, para que no termines atrás de un mostrador como yo. O sea, nos falta esa identidad, ese arraigo, ese ser orgullosamente comerciantes. Que oye, los libaneses sí lo tienen, ¿eh? Los libaneses son orgullosamente comerciantes de lo que les pongas. Oye, los españoles son orgullosamente comerciantes. España creció y se desarrolló mucho gracias al comercio. Muchos países han logrado un sector comercial muy importante y que es orgullosamente comerciante. ¿Qué crees? En la Ciudad de México, y podemos decirle en México, ser comerciante es como algo que no me gusta, como algo que no me identifica, ¿no? ¿A qué se dedica tu papá? Pues al comercio, pero no es como un signo de orgullo. Cuando ser comerciante debería de ser, tú lo sabes muy bien, en muchas civilizaciones los comerciantes era una clase dorada porque traían productos y tenían recursos. Este tema de la identidad, del saber que pertenezco a un sector y que es un sector que tiene una vocación de servicio, pero que también es un sector que gana, que tiene recursos, ese es un asunto que nos ha pegado mucho. Y creo que para mí, hijo de comerciante, es una de las problemáticas que enfrentamos. Por eso, a mí me ha interesado mucho que a través de la Cámara de Comercio se hable y se enorgullezca a la gente de tener un comercio, un negocio, y que vea que al final de cuentas, el negocio no es un destino fatal, final, sino que es un principio que debemos de animar en las familias para tener gente que al final de cuentas el comercio, el negocio sea parte de este acervo, de esto que hay que cuidar. En España, en otros países se da, en México no. Esta es una de las cosas que creo que por cultura en México nos ha faltado, ser orgullosamente de este sector comercio. Y otra cosa que nos ha faltado es, y que nos pega en esta pregunta que tú hiciste, ¿qué le está faltando? ¿Cuál es la situación del comercio en pequeño en la Ciudad de México? Tenemos una situación de rezago. Tenemos un comercio al menudeo, un comercio pequeño que no se moderniza, que no se identifica por un lado con ellos mismos y por otro lado que no busca modernizarse y ser competitivo. Y estamos reproduciendo prácticas comerciales de los años 60, de los años 70 y las estamos teniendo hoy. No nos modernizamos y no estamos al pendiente, no estamos atentos de cuáles son las necesidades de consumo de nuestros clientes. Vendemos, compramos como aprendimos a comprar en la práctica, vendemos como estamos acostumbrados a vender y no creamos, no generamos una nueva forma, una modernización del pequeño comercio. Perdón que interrumpa, Gerardo. En este sentido, la Canacope es el licenciado Gerardo López Becerra, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. En este sentido, la Cámara, la Canacope, ¿qué propone? ¿Qué es lo que les dice a sus agremiados y qué les dice a los que no son agremiados? ¿Por qué conviene, pues, adherirse a una cámara como esta? Mira, yo te cambio un poco el esquema del planteamiento, porque yo recuerdo mucho a mi papá.
cuando llegaba el promotor de la cámara a cobrar la cuota, que mi papá se volteaba y le decía, oye, es que ¿qué me da la cámara? O sea, ¿yo por qué te tengo que pagar una cuota? ¿Qué es lo que la cámara me ha dado? ¿Qué es lo que la cámara, qué apoyo he recibido de la cámara? ¿Por qué te tengo yo que pagar una cuota? Entonces, aquí el asunto es cambiar un poco la dinámica. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer una institución como las cámaras para darle el servicio que necesita el sector? Yo creo que aquí hemos tenido, no solamente mi cámara, sino muchas de las cámaras, un error. Como antes vivimos de la obligatoriedad y de la cuota, estuvimos acostumbrados a que la gente llegara y nos pagara sin darles ningún servicio. Yo creo que no, yo creo que como todo negocio, como todo comercio, lo pongo con este ejemplo, Jorge. ¿Quién paga una comida en un restaurante que ni siquiera ha pedido, que apenas cuando estás entrando a un restaurante, ni siquiera te asignan la mesa y ya te están cobrando un servicio? Oye, nadie. Yo creo que en ese momento, cuando alguien se atreva a hacerlo, de inmediato, la ley de Profeco pasará a la historia y habrá un caso espeluznante de alguien que te cobró algo por simplemente entrar y todavía ni siquiera pides, todavía ni siquiera ves el menú y ya te están cobrando un servicio. Yo creo que no, yo creo que la dinámica que tenemos que hacer las cámaras es servir a todos, servir a socios y a no socios, dar una atención, y que si ese servicio fue negocio para el dueño, el encargado, entonces el dueño encargado verá que es importante, que es necesario y que es fundamental pertenecer a una institución gremial que sí lo representa, que sí está con él y que antes de cobrarle buscó que fuera negocio, que ese negocio fuera funcional. Es cambiar un poco la dinámica, pero es volver al orden. Primero te atiendo y luego te cobro. No, primero te cobro y luego te atiendo. Si es que te atiendo, porque como dice también, como es el dicho popular, música pagada, dicen que toca mal son, ¿no? Entonces ya te cobré un servicio y ni siquiera te atendí, y por eso vienen las decepciones. Yo creo que lo que tenemos que estar haciendo justamente los organismos de representación es servir. Y que cuando la gente le vea la utilidad al servicio, estará interesada en pertenecer, estará incluso como ha sucedido muchas veces, lo bueno lo recomiendas. Estás en una buena escuela y entonces vas con otros y recomiendas esa buena escuela. Tuviste un buen abogado que te dio una muy buena atención, y entonces vas y recomiendas a ese abogado que te dio una buena atención, recomiendas a ese contador, recomiendas a ese médico. Se trata de servir para servir. Creo que es la dinámica que tendremos que poner en muchos de los organismos comerciales y empresariales, Jorge. Además, está implícito, ¿no?, en el nombre de la Cámara Nacional de Comercio, en pequeños servicios y turismo. Sí. La vida humana se define a partir del servicio, no de la otra forma, ¿no? Sí. Los pequeños comerciantes de la Ciudad de México tenemos la certeza, aunque no la certeza estadística, pero tienen, entre otros, dos graves problemas. Uno, el fiscal; el otro, el del transporte, el hoy no circula, y quizás se mantenga en un nivel alto el de la inseguridad. En el aspecto fiscal, ¿cómo está pegando la reforma tributaria y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño en la Ciudad de México, la Canacope, cómo lo está enfrentando para servir a sus agremiados y no agremiados? Mira, el tema fiscal no es un tema agradable, es un tema difícil, porque el tema fiscal tenemos que insistir en ello. Es la contribución que todos tenemos que hacer para pagar los gastos de nuestro gobierno. Así sea aquí, así sea en Europa o en Estados Unidos, todos los ciudadanos contribuyen mediante el fisco a pagar los gastos de gobierno. Y hemos heredado muchos errores en ese sentido. Hemos heredado una cultura de no contribución, de no pago y de no exigencia también. Pues si no te mantengo, pues tampoco te exijo. Si no te exijo, pues no te mantengo. Este tema se ha venido corrigiendo, no es de hoy. Llevamos 25 años en empezar a ajustar, en empezar a hacer que los ciudadanos sean también responsables
de sostenimiento del gasto de gobierno. En ese sentido, lo que este año se dio la reforma hacendaria impacta muy fuerte porque el pequeño comercio pagaba una cuota única, histórica, o sea, toda la vida el pequeño comercio, desde que se establecieron las contribuciones de todo comercio establecido, pues al pequeño comercio lo que se le estableció fue una cuota. Y entonces era la forma en cómo contribuía. Bueno, la modificación sustancial es que esa cuota desaparece y entonces vas a empezar a pagar de acuerdo a lo que sea tu movimiento. Y este asunto, pues evidentemente para nosotros, los dueños, los encargados de los negocios, pues es un cambio total en la cultura contributiva. De estar acostumbrado, mi papá pagó cuota, yo pagaba cuota, y entonces ahora decirme, oye, es que tienes que calcular facturas, entradas, salidas, para que de ahí un porcentaje, y el IVA, y el ISR, y pues evidentemente es una nueva forma. Nosotros creemos que si bien sí tenemos que aportar a los gastos de gobierno, tampoco se trata de que se considere que el negocio familiar tiene las características de la gran empresa y que puede contribuir con todo el sistema que tiene una gran empresa, porque hay que decirlo, al desaparecer el régimen del RIF, al desaparecer el régimen de cuota única, el de los llamados repecos, se establece un régimen general en donde todos van a tener que pagar lo mismo. Imagínate mi tiendita tener que pagar con los mismos sistemas lo que paga Walmart o lo que paga una gran tienda departamental. La diferencia es que esa gran tienda departamental tiene todo un departamento de contadores y de abogados, pues, para ver cómo hacen los pagos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que esto no es posible. Bueno, lo que hizo Hacienda fue decir, bueno, a ti pequeño comercio que antes me pagabas una cuota, te voy a meter a un régimen de incorporación y te voy a enseñar a pagar los impuestos. Al paso de 10 años, tú, pequeña empresita, me vas a pagar los impuestos que paga la gran empresa, pero durante 10 años vas a aprender a cómo pagar los impuestos. Entonces, mientras estés en ese régimen de incorporación, el primer año no me vas a pagar nada, el segundo año me vas a pagar el 10%, y así paulatinamente hasta que en el término de 10 años vas a terminar pagando el total de tus impuestos, ya que aprendiste a cómo hacerlo. ¿Suena bien? Eso suena bien, ¿no? Suena bien, parece bien, pero en la práctica, efectivamente, cuando una empresa puede tener despachos contables, o cuando una empresa puede tener abogados fiscalistas y saber cuáles son los recovecos para que nos hemos enterado cómo grandes empresas pueden tener devoluciones de pagos de impuestos y todo esto, y en cambio el pequeño no. El pequeño es un dueño con un ayudante que puede ser un familiar o dos ayudantes, y entonces el pequeño no tiene ni el tiempo ni la sapienza para ver cómo es todo tramitología y todos estos asuntos para el pago de impuestos. Por eso nosotros creemos que el régimen de incorporación fiscal que nos lleva al régimen general no es la mejor opción para el pequeño comercio. Nosotros no queremos volver a la cuota única que de alguna manera nos hacía holgazanes, nos hacía desentendidos de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, pero creemos que tenemos que ir hacia un régimen intermedio en donde la pequeña empresa pague impuestos de acuerdo a su tamaño, a sus movimientos y sin las complicaciones que resultan del pago de impuestos en el régimen general. Lo que Canaco está proponiendo, lo que ha propuesto, es que se tiene que generar no un régimen de excepción, como lo han dicho, no es generar un régimen de excepción, es generar el régimen especial adecuado para las pequeñas empresas. Para un dueño que tiene un negocio, que no tiene el tiempo, que no tiene la sapiencia, ese comerciante lo tienes que tener más tiempo enfrente del local, más tiempo frente al mostrador, que 4 o 5 horas viendo a ver qué datos y qué pone en la computadora y qué puede deducir y qué no puede deducir. Creemos que podemos encontrar una forma mucho más fácil, mucho más ágil, una forma que no sea el régimen general,
pero un régimen que sea adecuado a la micro, a la pequeña empresa, al pequeño comercio en la Ciudad de México. Nosotros lo hemos estado trabajando, tenemos propuesta, algunas de estas ideas las hemos puesto en la mesa a las autoridades y yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que las autoridades de hacendarias, las autoridades del SAT, van a ver específicamente que una recaudería, que una tienda de abarrotes, que un negocio que te arregla bicicletas o un café internet, efectivamente tiene que tener ciertas características para que paguen el impuesto y que no se distraiga el dueño, el encargado, en temas que no deben de ser de su competencia. Porque entonces suponemos que el pequeño comerciante, aunque en el primer año no pagara, sí necesita ya de la asistencia permanente de un contador. Así es. Y el contador le va a salir mucho más caro de lo que pagaba en cuotas. Sí. Me imagino que por allí va el asunto. Sí, nosotros lo que hemos, mira, Canalcopia ha generado más de 2-3 docenas de talleres en materia fiscal, ha estado en contacto con dueños, con encargados de comercio, de negocios, hemos mantenido pláticas con las autoridades del SAT. Nosotros no vamos a hacer lo que otros líderes de llevar a la resistencia y cerrar calles y avenidas y decir que esto no puede ser posible. Estamos de acuerdo a generar una nueva cultura contributiva, pero tampoco estamos de acuerdo a que nos lleven como ovejitas a un régimen general y que nos comparen como si fuéramos una gran empresa. Una tienda de abarrotes no la puedes poner con el mismo sistema, en principio, como lo paga una tienda departamental que viene de otro país. Le tienes que poner un sistema adecuado. Mira, en países, en ciudades como Madrid, en ciudades como Múnich, desarrollan sistemas no de protección, sino desarrollan sistemas adecuados para que su clase comercial sea fuerte, para que su clase comercial venda en donde tiene que vender y pague los impuestos que tiene que pagar. Esos son modelos que nosotros creemos que son convenientes. ¿Cómo son esos modelos? Mira, hay leyes en específico, por ejemplo, te puedo decir que primero he estado yo un par de veces en Madrid y me lo dicen quienes conocen más la ciudad. No te encuentras un Walmart al lado de la Puerta de Alcalá o al lado de Madrid es para los madrileños, en el sentido de que las leyes mismas no es que los protejan, pero la empresa extranjera se puede ubicar en lugares en donde se puede ubicar. No sobresaturan a lo que es ni le ponen competencia desleal a su propia clase comercial y empresarial. Entonces esa es una parte. Y otra parte, generan sistemas ágiles de pago de impuestos. Una de ellas, por ejemplo, la propuesta de la Cámara es que a través de una tarjeta tributaria en donde esté nuestra identidad fiscal y en donde podamos registrar nuestras compras, con un sistema muy sencillo podamos identificar cuánto es lo que tenemos que pagar, sin que me metas a la computadora, sin que me metas a tremendos desgastes y sesiones informativas de leyes y reglamentos, y sin que incluso me pueda necesitar un contador. Con una tarjeta tributaria, con información electrónica en esa tarjeta tributaria, yo pudiera saber cuánto es lo que tengo que pagar y que fueran pagos verdaderamente adecuados, ¿no? Que no fuera que mientras a la gran empresa le devuelves, a mí me cargas los pagos. Entonces tenemos que ir hacia un sistema aprovechando las herramientas tecnológicas y que sea equitativo. Esa es una parte importante. Hasta el momento ha habido impacto negativo, han cerrado pequeños comercios por la reforma fiscal, o afortunadamente por el año de gracia de no pagar, aunque se tenga que contratar al contador, se ha mantenido el nivel. Mira, te voy a decir lo que yo he visto. Hay temor por muchos dueños o encargados, hay resistencia al nuevo, lo que es natural, un nuevo régimen genera resistencia, hay temor, pero en realidad en este mes de julio vamos a ver cuántos comercios, porque en este mes se paga la primera declaración, se tiene que hacer, aunque no se paguen los impuestos, se tiene que hacer la primera declaración ante el régimen de incorporación fiscal. Aquí veremos en realidad ya en vivo cuántos negocios sí le hicieron y cuántos negocios no le hicieron.
Y aparte está el ingrediente adicional de que todo por correo electrónico, y aunque tú no lo hayas visto, no me interesa que tú no sepas manejar la computadora. Si tú no lo viste y pasaron 3 días, el SAT se da por notificado. Es que esas son las partes, o sea, esas son las partes en donde justamente un dueño de un negocio de más de 60 años que nunca ha manejado la computadora, que quiere la computadora para sus hijos o para sus nietos, para que tengan una mejor expectativa, que no sabe lo que es un correo electrónico, que con muchas dificultades se entera, maneja algo y le vienes y le cae como losa toda la novedad tecnológica. Yo no digo que no le entre, yo no digo que no pueda ser, porque como me lo han dicho algunos dueños o encargados, si yo para seguir vendiendo tengo que entrarle a la tecnología, pues para eso es el negocio, le entro a la tecnología. Pero tenemos otra realidad, Jorge. En la Ciudad de México, la mitad de nuestros negocios, 5 de cada 10 negocios, son negocios de sobrevivencia. ¿Cómo te lo diré? No son negocios. El negocio es aquel del cual puedes vivir y del cual le sacas un margen de ganancia y te permite el financiamiento para cosas familiares o personales. ¿Qué son estos de los negocios de sobrevivencia? Negocios que operan, pero que en algún momento del mes o del bimestre, en algún periodo, hay que darles una inyección de dinero porque ya se están desplomando. Te estoy hablando de la tiendita de abarrotes, que es atendida por el papá y que alguno de los hijos le ayuda, pero que en algún momento necesita el préstamo de algún familiar o de alguno de sus hijos que está trabajando para pagar la renta, para pagar la luz o para pagar a algún proveedor, porque ya el negocio no lo da. ¿Sí me explico? 50 de cada 10, 5 de cada 10, o sea, de las 300,000, 150,000 están así. Estamos así. El que tiene su taller de torno, que el papá que tiene su taller de torno y que en algún momento se acerca con uno de los hijos que trabaja y dice, oye hijo, préstame para pagar la renta. O sabes que me llegó el recibo de luz, y el recibo de luz es de 18,000 pesos, préstame 10,000 pesos para pagarlo, ¿no? Porque ya el negocio no lo da. Son esos negocios a los que hay que invertirle algo de recurso para mantenerlo. Son negocios que si bien generan el empleo, porque de ahí se paga al trabajador y pagas tus operaciones y tal, ya no está siendo tan negocio. En algún momento, en algún periodo del mes le tienes que meter recursos. Entonces, imagínate cómo le hacemos cuando los negocios deficitarios como estos que te estoy hablando no pasan en Hacienda. O sea, a Hacienda no le puedes reportar números rojos, porque Hacienda te dice, espérame, ¿cómo que entonces tu negocio no es negocio? ¿Qué crees, Hacienda? Pues no, mi negocio no es negocio. En algún momento necesité del préstamo de... no, pues es que si tu negocio no es negocio, pues mejor ciérralo. Es la otra parte del para comer. Sí, o sea, sirve para incluso en cantidad de negocios pequeños, muchos de nuestros abuelitos que tienen su negocio de dulces, llegan a ser negocios ocupacionales, ¿no? En donde sí, el hijo le invierte sabiendo que los papás se sienten vivos teniendo el negocio. Pero además, este negocio, pero eso Hacienda no lo ve. Eso Hacienda no lo ve. Eso Hacienda no ve cómo la familia, así como el negocio soporta gastos de la familia, también la familia soporta gastos del negocio. Y entonces esa parte no está contemplada, porque Hacienda hay que reportarle siempre ganancias. Hacienda no te acepta que le reportes pérdidas, porque entonces, ¿cómo es tu negocio? Esa es la pregunta, y te voy a decir de algún funcionario que la escuché, si su negocio no es negocio, pues que lo cierren. Sí, pero aquí tenemos 2 pesos y 2 medidas, porque el actual gobierno, por ejemplo, le fue autorizado por el Congreso de la Unión tener un déficit. O sea, el gobierno sí puede operar con pérdidas pidiendo mucho prestado y no le está permitiendo eso a los pequeños comercios. Y en la Ciudad de México también hay que decirlo que tenemos 2 dimensiones, la dimensión del gobierno federal y las aplicaciones de Hacienda y la otra dimensión del gobierno local. El gobierno local, la Ciudad de México gobernada por el doctor Miguel Ángel Mancera, con su secretario de Economía, don Salomón Chertorivsky,
con criterios de desarrollo de políticas locales, con ciertas líneas y ciertas prioridades, ¿no? En donde, por ejemplo, hablando de negocios, puede un tianguista recibir un salvoconducto para poder tener más horas de circulación, pero un comerciante, un tendero de un negocio establecido no es pelado. A eso, justamente eso quería llegar. Entonces también a nivel local, bueno, se ve, están las disparidades. Así es. ¿Por qué no nos amplías para que el público que nos ve tenga una idea más clara? Pues tenemos esta doble dimensión, como te decía, en donde muchos de los criterios económicos que se adecúan, que se aplican en la Ciudad de México, no vienen del presidente de la República, vienen del gobierno local, vienen del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera con su secretario de Desarrollo Económico. Y luego otra adicional, Jorge, muy bien, ya el secretario de Desarrollo Económico ha establecido ciertas políticas y está buscando desarrollar ciertas estrategias, pero resulta que los criterios de desarrollo económico de la delegación Venustiano Carranza responden al delegado de Venustiano Carranza, que es la autoridad máxima, diferentes al del delegado de la Cuauhtémoc, diferentes al del delegado de Milpalta. Entonces, empezamos a encontrar con estas administraciones locales en donde nos empezamos a dar de topes, ¿no? Y tenemos que en realidad la autoridad en una colonia, la autoridad máxima es el delegado con su gente de desarrollo económico. Y si su gente de desarrollo económico ve mejor fortalecer el comercio ambulante, porque eso les representa votos, porque eso les representa simpatías, pues es el comercio ambulante al que favorecen. Y entonces, aunque a veces hables y digas con el jefe de gobierno y te acuerdes cosas con el jefe de gobierno, si el delegado en Ciudad de México no está de acuerdo, o no participa, o no es del grupo político, ya no funcionó. Tenemos criterios económicos para una delegación diferentes a los criterios económicos para otra delegación. Seguimos metidos en los cacicazgos. Seguimos metidos en los cacicazgos, seguimos metidos en donde es más importante los votos que los recursos económicos. Seguimos metidos en todos estos capillismos. Y entonces la actividad se fragmenta. Por eso es muy difícil, aunque animamos mucho a que se generen criterios económicos que favorezcan políticas económicas, que de ahí debería de venir la política pública, pero ya en la localidad, en realidad el quien hace en realidad el día a día es mucho el delegado. Entonces nos sentimos ahora sí que entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado sentimos que tenemos a nivel federal que cumplir y tenemos que esforzarnos para cumplir y renovarnos y modernizarnos y el pago de impuestos, y en lo local nos sentimos muy presionados por las autoridades locales y muchas veces incomprendidos por las autoridades locales, en donde vemos que logran mucho más cosas los líderes o las agrupaciones de los comerciantes ambulantes que las agrupaciones de los comerciantes establecidos. Y mira, yo te la pongo nada más en una tesitura. ¿En qué situación están los mercados públicos en la Ciudad de México? En la Ciudad de México volteas a los mercados públicos y los ves caros, los ves rezagados, los ves sucios, y entonces no ves como una entidad tan importante como es el mercado público, donde hemos vivido con el mercado público durante mucho tiempo. Así es. No se moderniza y no hay inversión para el mercado público, siendo que los mercados públicos también están bien organizados, ¿no? Y para el comercio, para el de la tiendita de abarrotes, para el que tiene una entidad en una esquina y a la mitad de la esquina tiene otra entidad y son dueños que a veces ni se hablan, es muy difícil generar política pública. Ante esta complejidad, Jorge, yo creo que el trabajo que hacen instituciones como la Cámara de Comercio es importante, porque más que meterlos a un tema de corporativismo y un tema de que voy a citar a 100 y a 1000 y lo voy a ver por número, la dinámica de la Cámara de Comercio es el servicio general, es el servicio a la atención del sector, incluso sea socio o no sea socio. Es el tema de la representatividad, no con números, que muchos políticos les fascina ver los números, ¿no?
Hiciste una manifestación de 5,000, bueno. Hiciste manifestación de 25,000, bueno. Hiciste... El tema no son números, sino el tema, la importancia que tiene, es la función que ocupa en la sociedad. Porque pueden ser muchos metidos y generando una excelente función, dando un excelente servicio a la sociedad. Esa es la otra parte de la dinámica que hay que valorar en sectores como es la del pequeño comercio. Ahora, entre la espada y la pared, gobierno federal, política fiscal muy agresiva, gobierno local o gobiernos locales, delegacionales que favorecen a los grupos informales para manejar sus grupos de voto. A sus grupos de votos, pero por el otro lado la delincuencia. Ese es el otro tema que a nosotros nos azora, nos preocupa, porque efectivamente el pequeño comercio sufre mucho de la delincuencia organizada y no organizada. O sea, tuvimos en toda el área colindante al Estado de México, como es Iztapalapa, que colinda con Ciudad Nezahualcóyotl, la Gustavo Amadero, que colinda con Ecatepec, un sector muy importante de negocios a los que del lado del Distrito Federal no les cobraban cuota, pero del lado del Estado de México sí les estaban cobrando cuota o derechos de piso. Hemos tenido nosotros notificaciones en algunas delegaciones en donde el dueño le encargó y dice, oye, me están cobrando derecho de piso, pasó alguien a cobrarme derecho de piso. O sea, estamos viendo el tema de la delincuencia, que si bien no está a los niveles de otros estados y de otras entidades, es muy recurrente a veces. Por ejemplo, imagínate el dueño de un negocio, te lo doy con este ejemplo, el dueño de un negocio que tiene su carrito y que va a la central de abastos a surtirse, y que ya le volaron la batería, o que ya le rompieron el cristal. O sea, esa es delincuencia al menudeo, en donde no podemos estacionar nuestro carro frente al negocio porque es vía prima, lo estacionas a la calle de al lado, pero ya te dieron el cristalazo, ya te volaron las herramientas, y entre el cristal que te rompieron y la batería que tienes que reponer, pues ya te salió 1,000 pesos prácticamente el asunto, ¿no? Eso lo estamos viendo muy comúnmente. Vemos muy comúnmente el que se trate de aprovechar y robarte la mercancía. Ese es un fenómeno que nos impacta, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que Ciudad de México no tiene los niveles de delincuencia de otras entidades, pero tenemos un marcaje permanente de una delincuencia que nos está afectando, ¿no? Del que ve al negocio como recurso y al que tiene un carrito como fuente de financiamiento. Creo que aquí, aunque se han hecho estrategias, no han sido todavía lo suficientes. Tenemos que mejorar los niveles de seguridad. Yo creo que en ese sentido, Jorge, lo que tenemos que hacer, que va aparte con pagar impuestos, pago impuestos y voy a exigir. Y parte de lo que tenemos que exigir es mejores políticas públicas. Mejores políticas públicas para un sector que no ha sido atendido. Ha habido políticas públicas para que los centros departamentales, los centros comerciales crezcan. Te puedo decir que simplemente en la Ciudad de México, la central de abastos, en torno a la central de abastos, 25 años de existencia de la central de abastos, era el único centro de abastos. De 25 años a la fecha, en la central de abastos hay por lo menos unos 11 centros comerciales en 25 años. O sea, ha habido política pública de apoyo a los centros comerciales, ha habido política pública de apoyo al comercio ambulante, y no ha habido política pública real, efectiva, de apoyo al comercio establecido tradicional. Hay que impulsarla. Hay algunos destellos. Por ejemplo, lo que sucedió en calle 16 de septiembre y calle 5 de febrero, que se cierra la circulación, se cambian las banquetas, y entonces se convierten esos en verdaderos pasillos de turismo y comerciales, y los negocios empiezan a mejorar sus ventas, tanto en calle Madero y 16 de febrero. Es un buen destello de política para fomentar el comercio popular. Pero no es únicamente eso. Vimos otro ejercicio en Polanco
cuando se remodelan banquetas y entonces empieza a ser atractivo. Está bien, pero necesitamos que los nodos comerciales tradicionales ubicados en Ciudad de México sean identificados y se fortalezcan. Estoy hablando no del centro comercial, estoy hablando de, por ejemplo, todas esas zonas que se dedican a la venta de ciertos artículos, en donde se necesita cambiar todo lo que es el paisaje urbánico para que se haga atractivo, para que la gente que busca refacciones para vehículo vaya a calle de Puebla y encuentre refacciones para vehículos y no sean robados, para que donde la gente que busca trajes vaya a las calles del centro, en donde hay varias Brasil, por ejemplo. Brasil, y vaya y encuentre, para que la gente que busca refacciones, por ejemplo, en el oriente de la Ciudad de México, vaya a venir a Texcoco y puede encontrar en varios negocios de refaccionar la refacción que está buscando. O sea, necesitamos invertir más en negocio tradicional, no solamente en centros comerciales, no solamente en ambulantes, sino en la rehabilitación de zonas de cuño comercial. La Viga, durante décadas, desde finales del siglo pasado, la Viga fue una zona comercial que hoy en día prácticamente fue olvidada. No tenemos que hacer eso, tenemos que respetar la vena comercial y fomentarla, ese comercio popular, tradicional, esas zonas en donde la gente pone sus accesorias y pone su negocio y te ofrece, ya hay papelerías y hay zapaterías, y esa política de potenciar el comercio tradicional, esa es una política pública que nos está faltando y que creo que es uno de los retos que administraciones van a tener que, en los que se van a tener que fijar. No basta, Jorge, con buscar incorporar a los comerciantes ambulantes a la formalidad. No basta con apoyar a las franquicias a que tengan nuevos centros comerciales. La vena comercial de la Ciudad de México tiene que ser, la vocación comercial de la Ciudad de México tiene que ser rescatada de una manera planificada, de una manera también ordenada, pero entendiendo cómo se hace el pequeño comercio. Eso es lo que ha faltado un poco. Ha faltado entonces, simple y llanamente, entender que el mercado interno tiene su esencia, ¿sí?, en el pequeño comercio. Lo resumiste muy bien. Ha faltado la atención a nuestro mercado interno. Hay que generar políticas públicas para fortalecer el mercado interno, que no nos pase el mal de la Malinche, que no estemos buscando inversiones en España, en Alemania, en Europa, cuando tenemos cientos, miles de pequeños inversionistas que son nuestra fortaleza. Tenemos que, en vez de estar buscando afuera, ver que esfuerzos de comunicación, ver que esfuerzos de comercio, estas pequeñas entidades están aquí y hay que potenciarlas. Lo resumiste muy bien. Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Gerardo López Becerra. Gerardo, la gratitud del Periodismo Libre. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Apenitas, ¿verdad? No le